Gracias por estar martes 14 de abril 2026 para tratar los temas específicos de la semana número 3, la penúltima del módulo, y tal vez una que podría ser un poquito más complicada porque se presentan algunos elementos que no se habían presentado durante los anteriores. Entonces, bueno, ya había adelantado un poquito la semana anterior, sin embargo considero bastante importante y relevante pues profundizarlo el día de hoy. Estamos arrancando la semana 3, como lo dice, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Y bueno, les agradezco también, un paréntesis especial, les agradezco el trabajo que hicieron durante la semana pasada. Es importante que lo reiteren y lo sigan explicando de esa forma. Fue muy importante para mí ver cómo muchos de ustedes siguieron las instrucciones de la clase, y eso obviamente se reflejó en resultados específicos de la plataforma, ¿no? Destaco sobre todo el trabajo que hicieron en función de las fuentes de referencia. Es decir, cómo ustedes reflejaron, cómo ustedes reflejaron o pudieron reflejar eh, lo aprendido durante las sesiones, y lo que también trabajaron, ya sea viendo el video o bien con los textos viendo el video o ya bien revisando los textos que estaban dentro de la plataforma. De esa manera, ustedes van a poder revisar y empatar algunos de los elementos visuales específicos, ¿no? Eh, Hay una parte que también considero muy relevante, que es la extensión de las respuestas. En muchos casos se cumplió. Recuerden que el mínimo de extensión, incluyendo el foro, por eso anticipé tanto esta información, el mínimo de extensión, incluido el foro, son 5 renglones. Eso les va a... ¿Por qué 5 renglones? Porque nos va a permitir, primero, redactar un párrafo académico. En segunda instancia, les va a permitir saber y conocer cuáles son los elementos indispensables para dar una respuesta, y sobre todo les va a permitir argumentar. La parte de la argumentación es vital o muy importante, porque se requiere que ustedes puedan explicar con sus propias palabras, o bien utilizando citas textuales y paráfrasis. Se requiere que ustedes puedan revisarlo y extenderse lo suficiente, como sean 5 renglones. 5 renglones es, repito, es una buena cantidad de renglones de palabras para que ustedes puedan explicar determinada cuestión. Una de las que más me llamó la atención en la actividad integradora número 4 es cuando les preguntaban si tenían ideas sobre las cuestiones de poesía en lenguas originarias. Y bueno, creo que la parte importante para poder opinar de manera más extensa, incluso con un no, es que ustedes hubieran hecho el mínimo esfuerzo por investigar, ¿no? Cosa que no sucedió. Entonces, bueno, esa parte es la que me parece que hay que seguir todavía trabajando, o hay que seguir experimentando alrededor de ella, y también escribiendo, que creo que esa es la base fundamental de lo que ustedes están haciendo. Repito, eh, cuiden por favor la extensión de las respuestas. Son mínimo 5 renglones o un párrafo académico, más o menos es lo mismo, en el cual ustedes deben desarrollar una respuesta que contenga explicación, que contenga descripción de lo que están explicando. Y como les dije, llamé la atención sobre la primera de la actividad 4, que es: ¿habías escuchado poesía en lenguas originarias o en lengua indígena? Sí o no, y por qué. Y pues ustedes me tenían que decir exactamente sí o no y por qué, ¿no? Con base en eso, pues ya ustedes van a saber más o menos cuáles son las características específicas que les van a permitir obtener buenas calificaciones en su actividad integradora 5, y en el foro de integración, que sería la actividad integradora 6, pero que tiene una carga distinta, ¿no? Como verán, les voy a mostrar, o quiero comenzar mostrándoles esta parte, que tiene que ver con las actividades de evaluación. Esta es la forma en que se va a evaluar todo el módulo. Y en particular, lo que a mí me interesa es que veamos la semana número 3, que es en la cual arrancamos ayer, pero estamos haciendo la primera revisión el día de hoy. En ese caso, viene aquí, por ejemplo, el 7% de la semana 3. Ese 7%, el primero es de la actividad integradora 5, que también voy a explicar de manera extensa el día de hoy, que tiene que ver con
una obra de teatro que se llama Las Nubes. Ustedes tienen que leer unos fragmentos y contestarlos en función de esas. Y por el otro lado, es importante que ustedes lo reflejen en el otro 7%. El otro 7% es el foro de integración o actividad integradora 6. Por favor, noten también un poquito que hay un foro de integración muy parecido la próxima semana, pero que ya vale un 1% más. Y entonces la semana 4 se convierte en algo de 38%, casi 40 puntos. Entonces es bastante extenso, es casi la mitad de la evaluación nada más en la próxima semana. Pero si no han reiterado o si no han hecho actividades durante las semanas previas como un proceso, entonces pues, la semana próxima no va a tener mucho sentido si ustedes no aprovechan incluida esta semana para, en algunos casos, obtener una calificación aprobatoria y en muchos casos, afortunadamente, obtener un poquito más de la de la calificación aprobatoria. Si siguen trabajando como hasta ahora y como lo he mencionado al inicio del video, ¿no? Les mostré esto para que sean conscientes de dos aspectos. Hay un 5% que está ahí en color azul y ese 5% en color azul de la semana 3 de manera horizontal se refiere a que ustedes deben contestar durante esta semana las encuestas de el trabajo de la prepa en línea CEP y de mi trabajo en particular, dejando algunos comentarios si así lo desean. Entonces, este se llama el cuestionario socioemocional y aquí vienen las encuestas, lo están viendo ahora en la parte. Es muy importante, este lo contestan y va a tener una evaluación o va a tener un porcentaje de su calificación, pero esto es importante contestar las encuestas para poder visualizar la semana 4. Si ustedes no contestan las encuestas, no van a poder tener acceso a la próxima semana a los contenidos. Seguramente sí los van a poder abrir después, sin embargo puede ser que pierdan 1 o 2 días porque no contestaron las evaluaciones. Entonces tienen que contestarlas. Por favor háganlo durante esta semana y ahí se les va a pedir opinión sobre el módulo, si el módulo tiene que ver con cuestiones correctas y cómo se han sentido durante el módulo. También va a venir una encuesta sobre mi trabajo y mi desempeño durante las sesiones virtuales y también sobre el seguimiento si es que lo han solicitado. Si no lo han solicitado, pues no tiene sentido, pero si lo han solicitado, alguna cuestión, alguna duda, alguna cosa que se tenga que ver con mi trabajo o mi desempeño frente a ustedes. La mejor forma de eso es de mejorando es haciendo comentarios específicos. Se vale también decir cosas positivas y cosas que hay que mejorar. Eso también lo considero bastante importante. O me ayuda a mí para mejorar mis clases o mi práctica durante las siguientes sesiones con ustedes y también durante la generación 83, que es la que viene atrás de ustedes, ¿no? Entonces, esas son las partes que, repito, me interesan mucho. Perdón. Para poderlo, entonces para poder revisarlo. Entonces nada más les repito, por favor revisen esta parte de la de la actividad, perdón, de las encuestas de esta semana para que ustedes puedan saber específicamente qué es lo que deben hacer y qué es lo que deben contestar, ¿no? Pues por favor, no lo olviden, muy importante. No sé si hay alguna duda, nada más me gustaría que para empezar con su participación, ya. Para empezar con su participación, antes de ver la agenda de clase, veamos o recordemos esta parte, que es la participación. La participación es muy importante, recuerden que se hace por medio de la voz, se sugieren lecturas o material y se responde a las preguntas hechas por mí. Ese tipo de preguntas van a ser pues, muy específicas en lo que se refiere a esa parte, ¿no? Ahí dice, por medio de las voz, sugiere lectura a su material y responde las preguntas hechas por el asesor virtual, o sea, yo. Y esa es la parte donde me gustaría, Jocelyn, Yuridia y Valentina, me gustaría que me comentaran, por favor, cuál ha sido su evolución para valorar su primera participación. ¿Cómo empezaron desde la semana 1 y cómo están ahora? ¿Qué creen que han mejorado desde la semana 1 hasta ahora? ¿Las escucho o las leo? ¿Puedo hablar, maestro? Claro. Bueno, gracias.
Buenas tardes. Hola. En lo personal, yo siento que yo he mejorado en mi lectura porque las actividades me han hecho leer un poquito más. Bueno, no un poquito, sino me han hecho leer y tomar algunas como reglas de las que dicen. Todavía me falta, ¿verdad? Pero sí trato de tomar las reglas posibles que dicen ahí. Aparte de que mi forma de hablar ha aumentado más palabras en mi Sí, lenguaje muy que he bien. leído ahí. Muy bien, gracias por tu participación. Yuridia, te escucho. Buenas tardes, profesor. Hola. Yo considero que he mejorado muchísimo en cuanto a mi comprensión lectora, puesto que por las actividades tengo que leer y comprender muchísimo más de lo que antes comprendía, por ejemplo, cuando cursaba secundaria. Y Muy bien. también, como dice mi compañera Amsi, Valentina, también gracias a las lecturas que he estado leyendo, mi vocabulario ha tenido nuevas letras naturales y ya casi no me equivoco para hablar, o tengo como que antes me trababa un poco al momento de hablar o expresarme, pero ahorita ya no, gracias a las actividades y al estar grabando los audios constantemente. Muy bien, Jocelyn, te escuchamos. Jocelyn, no se escucha nada. O sea, se escucha ruido, pero no específicamente. Ok, bueno, una de las cuestiones importantes es que ustedes puedan notar cómo estaban al inicio y cómo se fueron desarrollando después. Es decir, que han hecho bien, como bien marcaba Yuridia y Valentina, pero también en los trabajos es lectura, expresión oral, porque tienen que grabar, tienen más cuidado de sus palabras, etcétera. Justas son las prácticas que me gustaría que siguiéramos leyendo. Ahora, dentro de la forma de hacer las prácticas, por favor, ¿cómo hay? También me interesa su opinión, Valentina y Yuridia y Jocelyn, si puede resolverlo el micrófono. Eh, ¿Cómo han visto diferencias en los trabajos específicos con esto de la inteligencia artificial? Por favor. Maestro, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Que ¿Cómo has visto esto de cómo ha cambiado tu percepción esto de la inteligencia artificial? Yo considero, bueno, yo antes de iniciar el módulo, en el primer módulo que fue el módulo propedéutico, pensaba que la inteligencia artificial tenía ciertos límites, pero conforme he estado haciendo estas actividades me he dado cuenta que no hay tantos límites para la inteligencia artificial, puesto que si tú quieres crear alguna imagen que no está disponible en internet para realizar algún trabajo, lo puedes pedir a la inteligencia artificial que te lo realice, como es el ejemplo el texto de la diapositiva de la semana 2. Me parece que tuve que utilizar la inteligencia artificial para generar una imagen, 2 imágenes, me parece, para complementar mis diapositivas y que se entendiera mejor lo que estaba intentando explicar. Excelente, Yuridia, muy bien. Antes de darle la palabra a Valentina, me refiero más bien a su uso. Obviamente sí genera una imagen y todo, pero ustedes tienen un poquito más de conciencia del uso responsable que tienen que hacer de la inteligencia artificial y cómo ha cambiado eso a partir de las 2 semanas o 3 semanas anteriores. Ahora sí, Valentina. Bueno, la inteligencia artificial yo he visto que pues, o sea, o te puede ayudar en algunas cosas o Sí. también te puede hacer un humano inservible
o a lo que me quiero dar a entender es que para algunas cosas está bien, como para que te explique las cosas, pero al igual si no las sabes usar, puedes, o sea, poco a poco ir dejando que te hagan las cosas, entonces tu mente ya no trabaja y no está bien eso, porque vas perdiendo como tus responsabilidades porque dependes de esa aplicación para todo. Ok, entonces nada más aquí me gustaría hacer una especie de resumen. Sigan teniendo, o una consideración, una sugerencia para ustedes también. Sigan trabajando con la inteligencia artificial, por supuesto, pero por favor tengan mucho cuidado en la forma en que utilizan la información. Una cosa es hacer una imagen, como bien marcó Yuridia, es una cosa es hacer una imagen, elaborar un texto, o sea, sí, y otra cosa muy distinta es utilizar la inteligencia artificial para que haga mis trabajos. Entonces, eso es problemático. Hay algunas marcas, varias marcas de ustedes, que se nota que simplemente copiaron y pegaron de inteligencia artificial. Incluso a veces sin ningún tipo de cuidado están pegando cuando dice ChatGPT o IA, ¿no? Entonces ahí es claramente que copiaron y pegaron de la actividad. Entiendo que hay que revisar las palabras y la ortografía y la redacción, eso lo entiendo perfecto. Pero sí revisen y tengan cuidado. Por ejemplo, si se les pide, vamos a hacer un ejemplo, por favor. Si se les pide redactar un párrafo de 5 renglones y ustedes me ponen un listado, es evidente que, uno, no leyeron la instrucción y dos, eso no es suyo. Entonces, ahí ese tipo de cosas muy sencillitas, yo me doy cuenta si estás utilizando inteligencia artificial o tal vez no inteligencia artificial, pero alguna información que no proviene de tu propia reflexión o que no implicó tu lectura. Ahí dice claramente un párrafo. Y si no haces un párrafo y me pones un listado, eso no es un párrafo. Y entonces no leíste la instrucción. Entonces hay cosas, repito, nada más que deberíamos seguir teniendo mucho cuidado y pues, calculando un poquito qué es lo que puedo hacer. Si uso la inteligencia artificial, ok, para revisar mi redacción y mi ortografía, eso está bien. Yo se los he solicitado y se los he sugerido. Lo que no está bien es utilizarla completamente para hacerlo y copiar y pegar sin darme cuenta. Porque a veces ponen información que no tiene nada que ver y tienen que desconfiar un poquito de la inteligencia artificial. ¿A qué me refiero con desconfiar? Si ustedes, a veces hay dos obras que se llaman igual, y entonces les piden que ustedes lo contesten, perdón, que le piden a la inteligencia artificial que les ayude con la respuesta, pero si se llaman igual, a veces no distingue una de la otra, o a veces tiene información errónea. Todavía la inteligencia artificial llega a tener información que no es correcta. Entonces es necesario que ustedes se documenten, que le pidan a la misma inteligencia artificial fuentes de referencia para ayudarse y que no estén suponiendo que todo lo que dice la inteligencia artificial está bien o es correcto, porque no siempre lo es. Entonces esa parte es la que a mí me preocupa, porque no están siempre revisando lo que obtienen de inteligencia artificial y entonces pues eso hace que evidentemente ustedes no puedan sacarle todo el jugo que la inteligencia artificial, que es una herramienta muy valiosa, pero pues que no siempre es buena, ¿no? Viene acá el objetivo de la sesión, que es, bueno, el objetivo de la sesión más bien es que ustedes reflexionen un poquito sobre lo que han hecho en su práctica las últimas 3 semanas, también que conozcan los elementos importantes para la actividad integradora número 5 y el foro de integración número 1 o actividad 6 es lo mismo, y que sepan ciertos lineamientos de cosas que específicamente me han preguntado durante las sesiones y que me gustaría saber. Me gustaría compartir con ustedes ciertas cosas, características que me han pedido que obviamente tienen mucho que ver con lo que practican, ¿no? Dice el objetivo de la sesión, ¿cuál es el objetivo de la sesión? Las reglas de comunicación virtual, los conocimientos previos, los temas de la semana, lo que hay que saber, actividades integradoras 5 y 6, uso responsable de la información, para evitar el plagio, actividades de reforzamiento y el adelanto de la sesión número 6 de la semana 4, perdón, de mañana, perdón, de la semana número 3. Entonces vamos a comenzar primero con las reglas de comunicación virtual, y esas reglas de comunicación virtual son las reglas de comunicación virtual, son las reglas que nos rigen y las voy a leer de manera general, sin puntualizar para no perder tanto tiempo en esto. Saludar siempre antes de iniciar una conversación por medio de la plataforma, respetar la postura de los miembros de la comunidad, escribir correctamente el nombre de la persona a quien te dirijas, ser claro y cortés durante tus participaciones, escribir de acuerdo con las normas ortográficas y gramaticales, respetar la privacidad de la información que comparten los miembros de la comunidad educativa, ser breve y conciso en tus comunicaciones escritas, asegurarte de indicar con exactitud de dónde obtuviste los comentarios, datos
o cualquier otra información con los que complementes tu aportación, ¿no? Sobre todo el último se tiene que ver, pues, otra vez con inteligencia artificial. Perdóname que les insista tanto, pero pues es importante que no se les olvide esto y que sean capaces de revisarlo y de obtener información muy valiosa sobre esto, ¿no? Ahora sí, recuerden también, como ya les había indicado, pero bueno, esto ya lo había puesto, tu participación es muy importante, ya sea por medio de la voz, sugerir lecturas o material, y si ustedes no participan en ninguna de las dos, no van a obtener el puntaje necesario de las participaciones que se dan en la plataforma de Prepara INESEP, ¿no? Entonces, repito, es importante porque también lo consideran, es decir, aun cuando no tuvieran ningún puntaje, su participación es muy importante porque me permite a mí saber qué estás haciendo, cómo estás trabajando, si tienes dudas, si tienes preguntas y obviamente entender mucho mejor su trabajo. Lo entiendo mejor si Valentina me está explicando una cosa aquí, entonces ya sé cómo trabaja Valentina y puedo entender un poquito mejor cómo está trabajando ella, cómo funciona, la forma en que está trabajando y si está siendo efectiva o no. Y eso me permite a mí, como dije, repito, planear un poquito mejor a qué me refiero con esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Bueno, el objetivo, como dice, comprender la relación entre literatura y sociedad, conocer la literatura en Internet, vamos a revisar un poquito de eso y familiarizarse con el concepto de experiencia estética, que también es muy importante. Les voy a dar un minuto, un poquito menos de un minuto para revisar y ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver? ¿Con qué tema se relaciona, por favor? Valentina, Yuridia y Jocelyn. ¿Qué tiene que ver esto y cómo va a recibir esto? ¿Te escucho, Valentina? Pues yo se alcanza a ver, o por lo que leo, bueno, Sí, quítate. Bueno, en esta semana vimos sobre la literatura. claro. Entonces, yo digo que es de literatura porque se puede ver en el texto que estamos viendo obras escritas, o sea, como teatro, pues. Sí, sí, sí. Pero ¿qué tiene cara? Eso que está en amarillo y eso que está entre paréntesis, ya lo hemos trabajado. Jocelyn. Lo que está en amarillo señalado, Sí, y lo que está entre paréntesis, yo considero que está citando que viene de algún texto de otra persona en específico, que no está diciendo que es su autoría personal. muy bien. Como lo marca Jocelyn de manera correcta. Es una cita textual, también lo escribí ahorita en la plataforma. Esto es una cita textual. Características, porque se las voy a seguir pidiendo. Sobre todo que ustedes practiquen esto en el foro de esta semana. Les recuerdo también, antes de que se me olvide, es muy muy importante que empiecen a participar en el foro desde ayer, de hecho desde el lunes. No se pueden colocar dos participaciones el mismo día, o bueno, sí se pueden, pero pues su calificación empieza a disminuir y si hacen 3 o 4 o 5 el mismo día, su calificación va a ser bastante baja. ¿Por qué es esto? Porque uno, es responsabilidad de ustedes revisar todos los días la plataforma. Dos, es responsabilidad de ustedes contestar todos los días en el foro de integración, porque para eso existe el módulo. Y tres, si ustedes participan en un día, no es posible que ustedes vean la interacción y lo que se está diciendo en un foro. Una vez que ustedes participen y lean las participaciones de los demás, se van a dar cuenta cómo puedo opinar y cómo puedo investigar. Les puse esto porque tienen que seguir recordando que hay citas textuales y paráfrasis. Es obligatorio, está dentro de los requisitos. Recuerden, si utilizas fuentes de referencia, tienes que colocarlas en la participación. Es importante, ¿no? Por ejemplo, que es entonces, si el anterior es una cita textual, como muy bien nos marcó Jocelyn, que es.
Díganme, por favor. Te escucho, Jocelyn. Esto es una paráfrasis porque no tiene las comillas, Muy bien. que está escrita con las palabras de la persona, o sea. Muy bien. Y también tiene las paréntesis, eso no cambia. Eso no cambia. Entonces, nada más, ¿por qué pongo esto, Jocelyn? Y también Yuridia y Valentina. Lo pongo porque esto es lo que tienen que hacer en su foro. Es muy importante que lo hagan, por favor. En su foro de integración tienen que hacer o paráfrasis como esta, que es la más popular, o bien citas textuales como estas. En los dos casos tienen que colocar la fuente de referencia que está ahí abajo, o tienen que ponerla, y también tienen que ponerla al final, como si hicieran un trabajo chiquito y luego tienen que ponerlo al final. Es muy importante que recuerden esta información, ¿no? Por favor. Ahora sí, les voy a dejar leyendo un par de minutos, les voy a dar 2 o 3 minutos para que lean esto. Por favor, Valentina, Zuleima, Yuridia y Jocelyn, avísenme cuando lo hayan terminado de leer. Corre tiempo y ahorita vamos a lanzar unas preguntas. ¿Listo, Jocelyn? ¿Los demás, por favor? Ahí. ¿Listo, Jocelyn? ¿Los demás, por favor? ¿Listo, Valentina? Dime. ¿Ya acabaste? No, o sea, yo quería decir que sí, que ya lo acabé de leer. Ah, súper. Y me falta Yuridia. Como me pongas un pulgar arriba, Yuridia, con eso basta. Perfecto. Ahora van a aparecer una serie de preguntas, que es lo que quiero trabajar esta semana y la próxima, que son de comprensión lectora. Ahora, por favor, Valentina, me vas a contestar la 1 y la 2, Yuridia la 3 y la 4 y Jocelyn la 5 y la 6. De preferencia me gustaría para que no la escribieran, que las evaluaran, perdón, que me las dijeran de manera oral. Repito, Valentina 1 y 2, Yuridia 3 y 4 y Jocelyn 5 y 6. Esperamos. Los demás, por favor. ¿Cuál es la situación inicial? ¿Esto para qué nos sirve? Para identificarnos con la comprensión lectora y con los ejercicios que son muy parecidos a los que les piden en la actividad número 5. Y bueno, en el foro no tanto, pero en la actividad integradora 5 sí les van a pedir algo muy parecido. Que vean esto, que revisen esto, que hagan su propia historia, que graben. Eso también es importante. Te escucho, Valentina. La primera pregunta fue cuando Elena llegó a su casa y, y pues se fue a su cuarto. Se fue a su cuarto. Y ya la segunda pregunta es que encontró su ventana abierta. Pero al encontrar su ventana abierta, pues
o sea, ella no lo dejó abierto, pues. Estuvo Sí. raro. Ajá. Exacto. Te escucho, Yuridia, para la 3 y 4. De Elena, al encontrar la nota en su cuarto, como que le dio temor, puesto que no recordaba haber dejado la ventana abierta más que nada. Y la pregunta 4, ¿qué dice la nota que se encuentra Elena? Nos vemos mañana, no faltes, me parece, algo así, Ajá. algo relacionado a eso. Nos vemos mañana, no faltes. Muy bien, sí, perfecto. Gracias. Y Jocelyn, por favor, preguntas 5 y 6. Bueno, las preguntas 5 que dice cómo cambia el estado emocional de Elena a lo largo del texto, yo siento que tiene 3 estados, porque el primero es cansancio y ¿cómo se llama? Pues cansancio, porque dice a lo largo del día de la universidad llegó a casa. Y ya la segunda emoción sería extrañeza o alerta, porque allí dice con el ceño fruncido. Y la tercera emoción es confusión y inquietud. Y la cuarta pregunta, siento que sería como amenaza, que alguien entró a su cuarto sin permiso. Y creo que ya. ¿Y qué crees que puede significar entonces la nota? ¿Eso que entró alguien sin permiso? O sea, como la frase dice no faltes, suena como una orden. Y como Elena no reconoce la alerta y no recuerda dejar la ventana abierta, así que sería como una amenaza. Sí, Creo. exacto. Muy bien, como una amenaza. Excelente, perfecto, muy bien. Ahora, vamos a pasar a la parte del siguiente texto. Ahora sí, los temas de la semana. Los temas de la semana, esta semana, perdón, la redundancia, se dividen en 3. El primero se llama experiencia estética, que es un video que vamos a ver a continuación. El segundo se llama literatura y sociedad. Y el tercero se llama literatura en internet. El primero y el tercero son muy importantes porque les van a permitir contestar mejor sus actividades 5 y 6 de esta semana. El segundo no es que no tenga importancia, simplemente que es diferente porque abarca las dos. El segundo les va a permitir contestar las dos, pero el primero y el tercero les van a permitir contestar el primero la actividad integradora 5 y el segundo la actividad integradora 6 o foro de integración. Entonces vamos a ver primero la experiencia estética. ¿Qué se refiere la experiencia estética? Es muy importante que ustedes revisen y vuelvan a revisar qué es una experiencia estética. Esto puede ser un poquito complicado, no lo voy a negar. La experiencia estética, ustedes me van a contestar, por favor, en el chat o pueden hablar si quieren. Prefiero que hablen. La verdad. Es experiencia estética. ¿Qué es experiencia estética? Ahí va el video y me van a decir qué es experiencia estética. Y Jocelyn, dime, antes de... ¿Levantaste la mano? Ya lo iba a contestar, pero mejor déjame ver el video. Sí, ahí va el video. La experiencia estética es un fenómeno subjetivo que sucede en el interior del hombre. No es visto por la inteligencia, sino por su conciencia en interioridad. Para tener una experiencia estética no es necesario pensar, sino sentir y ser consciente de ello. La vivencia es intencional. Implica un nexo consciente dirigido hacia algo, una realidad distinta al hombre. Para que el hombre tenga una experiencia estética, debe de estar consciente del objeto. Debe de hacer una lectura comprensiva de esos. La vivencia estética está motivada por un valor que se encuentra fuera del hombre. Esta es subjetiva, aunque pretende ser objetiva. Para captar su riqueza hay que tener en cuenta más que al hombre, la realidad objetiva que le suscita. Una vivencia estética contiene siempre la experiencia de un tono infinito, y su significado es infinito precisamente porque no integra con otras cosas en la unidad de un proceso abierto de experiencia, sino que representa inmediatamente el todo. La experiencia estética pertenece a la dimensión afectiva, no es volitiva ni cognitiva, no es querer o no querer, o dudar o estar cierto. Su esencia pertenece al mundo de los sentimientos. Es sentir interiormente la presencia de los objetos. La experiencia estética no es propiamente una respuesta. En
esta, los objetos son los que hablan, se despliegan dentro de la afectividad humana con su sentido y valor propio. La experiencia estética es la suma del objeto que muestra su calidad, da su mensaje, y el hombre que siente la presencia de ésta en su interior. La vivencia es receptiva, es acoger al objeto en el interior de la conciencia. El hombre no es pasivo, es receptivo. Esto implica en el hombre una puesta en marcha de la capacidad de ponerse en relación con los objetos, de acompañar interiormente su presencia. Si bien la experiencia estética es receptiva, esta no se identifica con cualquier conmoción. La experiencia estética se distingue de cualquier dolencia. La dolencia es la experiencia del ser humano que tiene un índole negativo. Dolor, aflicción, a esto se le llama disvalor. La experiencia estética siempre es de sentido positivo. El hombre es tocado hasta lo más profundo por una cosa en específico. El hombre reacciona a estas cosas, pero nunca experimenta dolor o aflicción, porque las cosas que suscitan esta reacción siempre tienen un valor positivo. Son bellas, sublimes, elegantes, delicadas, etc. Todo esto lleva al hombre al asombro, una fase emotiva y estimulante que eleva a una ruptura con la cotidianidad. Ante el asombro del hombre, se lleva a cabo una contemplación más profunda. Este se identifica con el objeto que lo absorbe y el yo se ve transportado a otro mundo. Todo pensamiento tiene como presupuesto la experiencia. Esta le da al hombre un conjunto de posibilidades a elegir. La belleza desde un punto de vista filosófico es un cosmos, un orden armónico, causado por un principio. Se descubre dicho orden y los filósofos teorizan sobre él. Hablamos principalmente de dos filósofos, Aristóteles y Platón. Para Platón, el arte puede tanto llevar a la verdad y a la belleza, como desconcertar y engañar. Según Platón, la belleza es captada solamente por los filósofos. Para Platón, el arte no puede ofrecer otra cosa que una simple reproducción de lo que ya es de por sí un derivado. Representa algo que no es verdadero. Para él, el arte no sirve para educar a la gente ni para hacerlo mejor. La educación no puede ser confiada a los poetas, solo a los filósofos. Según Platón, lo bello es difícil. Esto tiene que ver con la vinculación que tiene con la verdad. El esplendor de la belleza aparece ligado a la matemática y a la verdad, porque el bien contiene en sí belleza. Aristóteles. Aristóteles busca entender el obrar del hombre a través del arte y la poesía. En el mundo del arte detectó dos elementos característicos: la imitación, mímesis, la purificación del ánimo, catarsis. Para Aristóteles, el arte es imitación. Es un hacer imitativo tendiente a producir arte. La tendencia a la imitación se justifica por dos motivos: su utilidad cognoscitiva y el placer que procura. A través de esta, el hombre genera sus primeros conocimientos. Esta no queda en una mera imitación tosca, sino que tiene armonía y ritmo. La catarsis es el efecto purificador que el arte despierta en el espectador. A diferencia de Platón, para Aristóteles, el efecto de la tragedia es positivo y no lleva a un engaño, sino que purifica el ánimo, viéndose reflejado en la acción. La belleza, según Aristóteles, es el primer principio, el acto puro. A este primer principio se le concede la mayor belleza, bien y verdad. La belleza propia está ligada a la verdad, porque transmite contenidos universales y ayuda a comprender y orientar nuestra vida. Muy bien, sé que es un poco complicado el lenguaje, pero sí les voy a pedir que me digan qué es una experiencia estética. Jocelyn. Yo entendí que la experiencia estética es cuando algo te conmueve o te detiene por su belleza, forma o significado. Te hace sentir y pensar al mismo tiempo sin buscar utilidad. Muy bien, bien. Esta semana van a pedirles que ustedes se concentren mucho o que relacionen mucho este concepto de experiencia estética, Jocelyn, y también a los demás. Es decir, que digan si en algunos textos están experimentando experiencia estética. Te escucho, Yuridia. De yo lo que le entendí el video y lo que ya sabía previamente es que la experiencia estética se basa más en cómo interpretas tú, en que el texto te hace sentir lo que pretende transmitir desde un inicio. No solo significa leer porque sí, sino también intentar interpretar o sentir también
las emociones que te está intentando transmitir el autor de la historia. Muy bien, Yuridia, usaste una palabra esencial que ya también había utilizado un poquito Jocelyn, que es las emociones. Normalmente nosotros cuando estamos leyendo, pues nunca asociamos las emociones. En cambio, si nos gusta algo, si lo asociamos con el gusto o con el disgusto también, ¿por qué no? Entonces, por ejemplo, el de la debutante, les preguntaban cuáles son sus emociones o sensaciones sobre leer La debutante. Muchos me pusieron, me dio asco, no entendí, estaba fea, no me gustó, etcétera. Esas son emociones que les van generando la lectura. Aquí es donde entra la experiencia estética. Te escucho, Valentina. Sí, te escucho. Pues algo que igual me acuerdo del video es que decía una palabra que era evolución efectiva. Y la evolución efectiva, ahorita, bueno, nos explicó un poco el video, pero la verdad puso palabras que, pues raras para mí, ¿no? Claro. Entonces yo investigando, aparte, o sea, no del video, yo investigando en Google, ¿Sí? Dice que la evolución efectiva es como nuestros sentimientos van cambiando. Entonces, eso es algo que igual me gustó. Muy bien, la idea de los sentimientos tiene que ver con los sentimientos van cambiando durante la lectura. O sea, estamos hablando de cuando estás leyendo, no en general, sino cuando estás leyendo cómo van cambiando tus sentimientos de cómo empezaste a cómo terminaste y en qué momento te causó mayor emoción. Eso tiene que ver la experiencia estética. No olviden, por favor, este concepto porque lo vamos a ir revisando, ¿no? Están viendo a continuación la actividad. Con esta vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Mañana voy a explicar el foro de integración, pero es muy importante que ustedes no dejen de participar en el foro. Ya van 2 veces, tanto ayer lunes como hoy martes, que les coloco básicamente el mismo mensaje. ¿Qué quiere decir el mismo mensaje? Les coloco los requisitos del foro de integración. Revísenlos, por favor, porque no los están siguiendo. Los felicité al inicio de esta sesión a Jocelyn, a Yuridia y a Valentina, porque en sus trabajos he visto que sí están colocando las fuentes de referencia. A veces se les olvida, ok, pero en general sí recuerdan que tienen que colocar fuentes de referencia. Eso también va a aplicar para el foro. Que sea un foro de integración no quiere decir que no coloquen fuentes de referencia. Es muy importante que lo hagan. Es indispensable que lo hagan. De lo contrario, va a ser muy difícil que si ustedes utilizan una fuente, que eso no sea plagio. Cuídense del plagio, por favor. También si lo hacen con la inteligencia artificial, coloquen la fuente de referencia, coloquen cómo utilizaron la inteligencia artificial, por favor. Sean suficientemente sinceros porque sus trabajos valen mucho más para mí en ese sentido, ¿no? Entonces aquí tenemos la actividad integradora 5 que habla específicamente sobre una lectura que se llama Las nubes de Aristófanes, que es una obra de teatro que se supone que es una comedia, que ustedes deben leer esas páginas que vienen ahí y después contestar una serie de preguntas. Ya no les tengo que decir, pero de todos modos lo voy a repetir. Son 5 renglones, por favor. Es muy importante que vean los 5 renglones, que cubran los 5 renglones, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, les preguntan cuál es el argumento. Para saber qué es un argumento deben remitirse a la actividad, a la semana 1 que se llama Fondo y Forma. Ahí viene que es un argumento, por favor revísenlo. Viene aquí quiénes son los personajes. Aquí no me basta con que si me pones a Juanito, Pepito y María, no son los 3 personajes, no vas a llenar 5 renglones, tienes que arreglártelas para eso. ¿Cómo le vas a hacer? Me vas a poner quiénes son los personajes, cómo son físicamente, si es que se describen, y cuál es su función en la historia. Necesito los 3 personajes principales, por favor, con nombre. Me tienes que decir, repito, cómo es y cuál es su personalidad. Bueno, la personalidad se las van a preguntar después, pero cuál es su función en la historia. Es muy importante que me pongas la función, si no, no vas a llenar los 5 renglones. Luego viene el inciso C, cuáles son las características de la personalidad que identificas en los personajes. Menciónalas de manera general y explica si puedes reconocer en las personas. En la actualidad, aquí solo tienes que decirme otra vez cómo es la personalidad de cada uno y sobre todo es muy importante que me digas si esas características las estás encontrando en la actualidad o no. Es muy importante eso. Luego viene qué situaciones graciosas o divertidas hay en la historia. Les recuerdo que son 5 renglones en todos los casos. Me lo tienes que describir. ¿Qué situaciones identificas en la historia que se presentan en la actualidad? También 5 renglones, por favor. Si tienen alguna duda me van interrumpiendo evidentemente. Y luego aquí, esto no lo tienen que hacer, lo tienen que poner en práctica, pero no lo tienen que hacer. Muchas personas que no están leyendo las instrucciones me están
respondiendo esto, y aquí dice reflexiona, no dice contesta, ni escribe, dice reflexiona. ¿Cómo sería Strepsiades? Tú lo tienes que reflexionar y lo tienes que poner en tu cuento, por favor. Asegúrense de quitar las reflexiones de audio, por favor. Y aquí viene, escríbenlo con la estructura adecuada y mejóralo en comparación. ¿Qué estructura? Aquí te están proponiendo una estructura. Genera ideas, ordenar, establecer objetivos y revisar el texto. Aquí te dicen escribe tu cuento. Aquí no hay una división, pero por lo menos debería durar 1 o 2 minutos la grabación. En el caso del inciso E, que es el que están viendo, dice escribe la estructura adecuada y mejóralo. Es decir, yo tengo que ver una diferencia, ahí es donde yo califico siempre y casi siempre se equivocan. Espero que ustedes no lo hagan. Este es un consejo importante para obtener buena calificación. 1, coloquen fuentes de referencia y 2, como en este caso, si ustedes se dedican a leer nada más el cuento, eso quiere decir que no hay diferencia entre el audio y lo que escribieron. Eso está mal. Aquí dice, mejóralo en comparación a como lo hiciste de forma oral. Primero grabas y luego lo mejoras. Si solamente te dedicas a leer, eso es incorrecto y no estás siguiendo la instrucción. Espero que eso haya quedado claro. Jocelyn, te escucho. O sea que en el audio tenemos que poner como un tipo resumen de lo que vamos a hacer en el cuento. Sí, digamos que sí. Sí, un resumen. Y ya en el cuento ya te explayas o ya lo haces más largo. La última parte o la última mención es esta parte que dice... ¿Qué tan difícil fue trasladar la historia en un contexto actual? ¿Qué tan diferentes son las críticas sociales con las actuales? Justifica tus respuestas. 5 renglones, por favor. Aquí viene, podemos aprender mientras nos reímos o divertimos. También 5 renglones, por favor. Y aquí vienen también, ¿qué diferencias encontraste entre contar tu cuento en audio y escribirlo? ¿Cuál de las dos formas de narración fue más fácil? ¿Cuál te gustó más? 5 renglones. Y no olviden sus referencias. Aquí, por lo menos, van a usar, como les dije, bueno, no les dije todavía, pero viene una parte importante. Déjeme buscarla, por favor. Acá está. Aquí está. Dice, primero debes leer la reseña de las nubes para saber de qué trata toda la obra. Viene una reseña, un resumen pequeñito viene ahí. Una reseña de las nubes. Lo leen completo, es una hoja, es muy corto. Y luego debes leer la página 1 a 22 de las nubes. Después de esto debes contestar el documento que les acabo de mostrar. Entonces, en las fuentes de referencia, por lo menos debes tener las nubes y la reseña. Si no las tienes, entonces ¿cómo vas a saber de qué trató toda la obra? Esa es una trampa que hay ahí, ¿eh? Repito, en tus fuentes de referencia deben estar al menos, si quieren usar más está bien, pero al menos las las nubes y la reseña de las nubes. Las dos están en la plataforma, búsquenlas por favor. Entonces, eso es básicamente lo que tienen que hacer en la actividad integradora número 5. Por favor, díganme si tienen alguna duda y si no, pues ya damos por terminada la sesión de hoy. ¿Te escucho, Valentina? Bueno, pues lo mío no es como tal una duda, sino que... ¿Ves lo que pasó con mi actividad, maestro? ¿Cuál? Recuérdame, La por favor. actividad 4 que no la pude enviar. Sí. Porque ya no me dio acceso a la plataforma. Ajá. Usted me dijo que yo le enviara por Gmail. Ah, sí, perdóname. Sí, qué bueno que me recuerdas. Mañana, por favor, si puedes ahorita que termine y yo lo veo el día de mañana, por favor envíame un mensaje de la plataforma. Yo sé que te lo pedí por correo, pero me olvidé completamente. Sí vi tus fotos. Entonces lo que vamos a hacer es darte una extensión de tiempo. Nada más les recuerdo, y también para los demás, les recuerdo que las extensiones de tiempo se tienen que pedir antes del miércoles de cada semana, excepto en la semana 4. En la semana 4 no hay extensiones. Es decir, si Valentina quisiera pedir una extensión de esta semana, por ejemplo, la tiene que pedir o lunes, o martes, o miércoles. El jueves ya no vale, pero como Valentina la pidió en tiempo y forma, me tiene que enviar un justificante de por qué no las pudo enviar. En este caso lo explico, Valentina me envió justificante de por qué no se pudo conectar. Por lo tanto, la extensión es válida. Si ustedes me dicen, es que se me fue la luz a las 11:59 de la noche, yo probablemente ya no les pueda ayudar porque ustedes no deben hacer sus trabajos a la última hora, sino que deben anticiparse. Entonces, en el caso de Valentina, que no pudo conectarse y que se estuvo tratando de conectar varias horas antes y no lo pudo hacer, es correcto, va a valer, y a partir de mañana más o menos, Valentina, si me mandas el mensajito te lo encargo por favor, vas a tener nada más me tienes que especificar qué actividades son, yo las abro y te doy 24 horas para que las subas, y tú las puedes subir y me tienes que avisar cuando las hayas subido. ¿Me expliqué? Sí, maestro, muchas gracias. Gracias a ti y gracias por recordarme, qué bueno que me lo hiciste saber porque fue mi error y me disculpo por ello.
Pues muchas gracias a Valentina, Jocelyn y Yuridia por haber asistido este martes 14 de abril 2026 para la sesión número 5 de la semana número 3, leer y conocer para leer y comprender, para leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Muchas gracias por su participación activa y nos vemos mañana. Que estén muy bien y que tengan buena tarde.